Venezolana de Ornitólogos, como verán, entonces la Unión Venezolana de Ornitólogos agrupa profesionales, estudiantes y aficionados a las aves, cuyo objetivo es la promoción, difusión, conservación y el estudio de las aves de Venezuela, y propone vincular a personas e instituciones interesadas en la ornitología y la observación de aves, promover el conocimiento científico de las aves venezolanas, actuar como organismo de asesoramiento ante instituciones y personas. Además, estas charlas que queremos agradecer a nuestro aliado de Fundación Tierra Viva por su apoyo en las charlas a través del programa Somos Biodiversidad. El día de hoy vamos a tener la charla del profesor Luis Gonzalo Morales. Él es biólogo con doctorado en ecología de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Su línea de investigación es sobre ecología y poblaciones y comunidades de aves y conservación de especies de aves. Y es profesor tanto del posgrado como del pregrado de biología en las materias de ecología general, conservación de la biodiversidad y ecología de comunidad. Entonces, profe, pone la siguiente lámina para ver el título. Ya le di el clic. Qué raro, no se mueve. Ahora sí, está ok. Y hoy nos va a hablar de homenaje a Santa Rosalía de los Humedales o por qué hay tantas especies de aves acuáticas. Adelante. Okay, buenos días. La charla de hoy es sobre la diversidad de aves acuáticas en los humedales de tierras bajas de Venezuela. Y el título alude a una historia de el gran ecólogo George Evelyn Hutchinson, que en los años, al final de los años 50, estaba investigando la biología y la diversidad de un grupo de insectos acuáticos de la familia Corycidae, y estaba en Europa y buscando especies nuevas o de distribución desconocida, fue a dar al sur de Italia, que es el extremo, digamos, más sur básicamente de Europa. Y entonces llegó a Palermo y de ahí el sitio estaba muy cultivado y hacía más de 1000 años. Entonces, buscando un sitio, lo llevaron de paseo a unas cuevas donde están las reliquias de Santa Rosalía de Palermo, que es la patrona de la ciudad. Y de visita en la gruta encontró que había unos estanques naturales. Y en los estanques naturales encontró los insectos que él andaba buscando y que no había podido conseguir en su visita a Palermo. Resulta que de las especies que él estaba buscando y que él pensaba encontrar unas distintas, encontró dos de las mismas especies que había encontrado en gran parte de Europa. De manera que no encontró nada nuevo cuando él tenía expectativas de encontrar más especies. Entonces él comenzó a preguntarse, bueno, ¿por qué hay solo dos especies? ¿Por qué no hay más especies de las que uno podría pensar? Y a partir de eso, él, un poco en broma y un poco en serio, dijo que él proponía que Santa Rosalía podría ser la patrona de los estudios evolutivos o ecológicos, porque a él se le ocurrieron varias preguntas, estando en el santuario a partir de estos insectos acuáticos. Entonces, el año siguiente, a Hutchinson lo nombraron presidente de la Sociedad Norteamericana de Naturalistas, mejor conocida por su revista muy difundida, el American Naturalist, y él tituló el discurso de aceptación de la presidencia con el título, ¿no? Homenaje a Santa Rosalía o por qué hay tantas clases de animales. Hutchinson, lo que se está preguntando en la discusión, que su discurso fue publicado como un trabajo de investigación, lo que se está preguntando es, si uno va a un sitio y ve X especies de animales, la pregunta es ¿por qué no hay más? ¿Por qué hay las que están? Cuando en principio, podrían haber más.
La hipótesis de Hutchinson, con base en la bibliografía disponible para aquella época, para el año 58, 59, es que las comunidades se pensaba que eran, mientras tenían más especies, eran más estables. Si mientras una especie tenía más, una comunidad tenía más especies, era menos probable que hubiesen extinciones. En ese sentido eran más estables. Y que, por lo tanto, la tendencia natural sería a que las comunidades tengan cada vez más especies. De alguna manera, las especies que vayan llegando se fuesen quedando porque la comunidad con las especies nuevas se hacía más estable. Sin embargo, hay factores que, digamos, actúan en contra de un aumento en el número de especies. Principalmente se ha encontrado, y eso es muy vieja data, que las cadenas tróficas son cortas. Con eso quiere decir que, excepto en los ecosistemas oceánicos, generalmente solamente hay 3 niveles tróficos, digamos, plantas, herbívoros y carnívoros. Y excepcionalmente puede haber 4 o 5. Al no haber más especies de depredadores uno arriba de otro, pues es un límite al número de especies que pueden haber en una comunidad. Por otro lado, factores físicos desfavorables, como el clima, por ejemplo, o falta de espacio simplemente, como en el caso de bosques donde puede haber grandes depredadores, pero que el bosque no permite la permanencia de 5 o 6 especies de grandes depredadores, porque el espacio no da para alimentar a estos animales. Como dato les puedo dar que el territorio normal de una pareja de jaguares es de más de 100 kilómetros cuadrados, ¿okay? Para darnos una idea. Y por otro lado, habían limitaciones en la separación ecológica entre especies, y esa hipótesis consiste en decir que puede haber recursos, puede haber factores favorables, pero si entre las especies, que las especies son similares, son muy similares entre sí, pues puede haber una extinción por competencia y tampoco va a haber un aumento en la diversidad. Mientras tanto, digamos, un año antes, Robert MacArthur, también un ecólogo de la misma línea de pensamiento, había publicado un trabajo que ya es un clásico, del cual él, con mucha paciencia, encontró que 5 especies de parúlidos de los bosques del noreste, bosques de coníferas del noreste norteamericano, evolutivamente habían llegado a desarrollado una cantidad de estrategias de uso de los árboles, el tipo de insectos que comen, la conducta que desarrollan para comer esos insectos, el uso del tiempo, en el sentido de la llegada y la partida en la migración, y la territorialidad también, un conjunto de estrategias que permitían vivir a estas 5 especies en un ambiente muy uniforme, muy poco variado. De manera que, aún en ambientes que son poco diversos, que aparentemente ofrecen pocos recursos, es posible tener una diversidad un poco superior a la que se espera. Entonces, partiendo un poco de estos dos estudios clásicos en ecología, hoy nos preguntaremos qué ocurre con las aves acuáticas en los humedales de tierras bajas venezolanos. ¿Por qué hay tantas especies de aves acuáticas en los humedales de tierras bajas de este país? Entonces nos vamos a preguntar cuántas especies acuáticas hay, en primer lugar. Segundo, ¿hay límites ambientales para el número de especies? Y esa pregunta está subdividida en 3, que son, tenemos muchos humedales, son extensos, son diversos, son productivos. Y la tercera pregunta, que corresponde a la hipótesis Hutchinson, es ¿cuáles serían los principales mecanismos de separación ecológica que existen entre las aves acuáticas? Entenderemos aquí por humedal algo que ya la profesora Sandra Ginera había explicado en las primeras charlas, y se refiere, humedales son básicamente tierras inundables de baja profundidad, y pueden ser humedales, pueden ser áreas permanentes, temporales, estacionales, pueden ser naturales como pueden ser artificiales o construidas. Estamos hablando de manglares, bosques inundables, esteros, orillas de río, orillas de lagos, orillas de lagunas. Y
Esta es una definición de la Convención de Ramsar. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuántas especies de aves acuáticas hay en los humedales de tierras bajas en Venezuela? Bueno, hay más o menos, hay más de 140 especies que pertenecen a 23 familias, de las cuales el 70% de las especies está aportado por el grupo de garzas, patos, las pollas de agua y los playeros, escolopácidos y las gaviotas. Pero hay otro conjunto de especies que no tienen adaptaciones a la vida acuática, como este conjunto de especies que estamos viendo en la tabla, sino es un conjunto de especies que básicamente no tienen ninguna adaptación a la vida acuática, pero dependen de la existencia de los humedales para subsistir. Aquí estamos, recuerdo, solamente con los humedales de tierras bajas, es decir, de 500 metros de altitud o menos. Tenemos entre el grupo de las aves de presa, tenemos gavilanes, halcones y, gavilanes y águilas, cangrejeros, caracoleros, pescadores. Tenemos la guacharaca de agua. Hay 3 especies de pencejos que aparentemente dependen de cuerpos de agua porque construyen sus nidos de barro. Incluso viven detrás de algunas cascadas. Tenemos paraulatas de agua, tenemos atrapamoscas típicos de ríos, como la viudita acuática, entre otros. Tenemos el pájaro de agua, el cinclus. Tenemos golondrinas de agua, tenemos reinita de charco, tenemos turpiales de agua. Hay muchas especies que no tienen adaptaciones para la vida acuática, pero que dependen y están permanentemente asociados a cuerpos de agua. En cuanto a la diversidad de humedales, bueno, volviendo un poco, entonces, ¿cuántas especies acuáticas tenemos? Bueno, especies con adaptación en la vida acuática son 144, 145, más 38, 39 especies que están asociadas a los humedales. Ahora nuestros humedales son diversos. Bueno, Marrero en el año 17 reporta 29 tipos de humedales de agua dulce de tierras bajas y 8 tipos de humedales construidos. Lazo y colaboradores identificaron 40 tipos de humedales en los llanos de Colombia y Venezuela, más 7 tipos de humedales artificiales. Lentino y Bruni, Lentino y Esclazán identificaron 16 humedales típicamente continentales, 11 costeros y 5 en la plataforma insular de importancia particular para las aves, o sea que son más específicos aún. Conde y Alarcón identificaron 21 sitios, 21 manglares de importancia en la costa venezolana, que seguramente son también hábitats para aves que utilizan los manglares. Además de todo esto, tenemos 3.718 kilómetros de línea costera, 280 en el Esequibo, más 9 islas y 6 archipiélagos, lo cual da una línea costera de posiblemente más de 4.000 kilómetros. En esta línea costera tenemos playas arenosas, playas rocosas, tenemos manglares, tenemos arrecifes coralinos. Entonces, la diversidad de humedales de tierra baja de Venezuela podemos decir que realmente es muy alta. Quizás no se ha explorado lo suficiente. En los humedales litorales, entendemos por tales el litoral, el contacto entre el agua y la ribera de cualquier cuerpo de agua que puede ser muy profundo, y por ser muy profundo no se considera humedal, pero en las orillas sí se consideran humedales litorales. Entonces aquí entra toda la línea costera de Venezuela. Y además de eso, las orillas de grandes lagos, de cuerpos de agua grande, como puede ser el lago Maracaibo, el lago Valencia, embalses profundos. En el litoral sí se consideran humedales hasta 6 metros de profundidad. Es algo que hay que añadir, por ejemplo, a lo que hemos mencionado. En Venezuela podemos distinguir 7 cuencas hidrográficas, de las cuales la mayor es la cuenca del Orinoco, obviamente. Y la cuenca del Orinoco es, a su vez, internamente sumamente diversa. En los llanos occidentales reciben drenaje de los Andes. Por otro lado, forman una red muy compleja de ríos permanentes y ríos estacionales. Desde el sur recibe el Orinoco aguas claras y ríos de aguas blancas, ríos de aguas negras.
Las cuencas que drenan hacia el Mar Caribe son también distintas entre sí, tienen distinta composición química del agua, y es presumible que se encuentren distintos tipos de organismos y de recursos para las aves. El delta del Orinoco en sí mismo es un gran humedal, distinto al resto posiblemente de Venezuela, con excepción de la cuenca del río San Juan y Guarapiche, que puede que tengan similitudes. Pero aquí tenemos una muestra de que los humedales en Venezuela son no solo diversos, como lo habíamos visto, sino también son enormemente extensos. Geográficamente y a otra escala también son muy diversos. En los llanos, que son, digamos, un gran humedal, no todos los llanos, pero por lo menos gran parte de los llanos occidentales, tenemos un ciclo anual que comienza con la estación de sequía, digámoslo así, de arriba a la izquierda. Se va, digamos, el estero se va llenando de agua por el desborde del río Portuguesa y puede alcanzar un máximo de profundidad los meses quizás de agosto a septiembre, y puede ser un espejo de agua en un caso, o puede ser que esté totalmente poblado o cubierto de especies vegetales muy diversas, entre las cuales tenemos especies emergentes, enraizadas flotantes, plantas totalmente flotantes, algunas son plagas, plantas sumergidas, enraizadas, y plantas sumergidas que están sueltas y van a la deriva. Todas estas plantas son hábitats a su vez y alimento de peces, insectos, camarones, que a su vez son recursos alimentarios de aves acuáticas. La vegetación como tal es hábitat de muchas aves acuáticas, de las que hemos hablado un poquito y hablaremos en lo sucesivo. Como algunos ejemplos salvamente de los tipos humedales, tenemos por ejemplo la ciénaga de Juan Manuel, que se forman con la desembocadura del Catatumbo y el Calante, y en la época de aguas bajas forman una cubierta densa de plantas acuáticas muy diversas, y ahí podemos encontrar muchas aves de todo tipo, aves acuáticas de gran tamaño algunas. En los esteros de Venezuela y Colombia se da una mezcla de espejos de agua y plantas flotantes, y ocupan también grandes extensiones, estamos hablando de miles de hectáreas. Los manglares son humedales sumamente complejos, dependiendo también de la especie de manglar. En la parte superior tenemos el mangle rojo, Rhizopara mangle, y hacia abajo la Visenia germinans, que son especies de manglares distintos y forman sistemas radiculares distintos, y por lo tanto la fauna que vive dentro de estas raíces puede ser distinta también, que a su vez son recursos para especies de aves que habitan en esos ambientes. Tenemos sistemas humedales manejados, que son por ejemplo los humedales, los módulos de Apure. Ustedes ven en la lámina una raya verde, una línea verde a la izquierda hacia abajo. Es un bosque de galería, y por ahí va un curso permanente de agua, y hay un curso señalado con las flechas rojas, que es un curso seco, que está seco porque era un brazo del río principal que ha sido cortado. El curso del agua fue interrumpido por esas líneas, esas rayas oblicuas, que son diques perimetrales de unos 3 o 4 metros de altura, que a su vez funcionan como carretera. Lo que ocurre en esos casos es que en la época de lluvia, el caño se desborda, y en vez de seguir por su curso normal, que está indicado por la flecha, queda retenido en los diques, y esa agua se queda, digamos, almacenada durante la época de sequía. El tamaño de estos módulos de Apure, les puedo decir que en la imagen que están viendo, esta imagen es más grande que toda Caracas. Ustedes ponen a Antímano y Katia por la izquierda y a Palo Verde por la derecha, y esta imagen es más grande que toda el área metropolitana de Caracas. Tenemos también los humedales típicamente construidos, que son manejados con sistemas de riego. Son canales construidos de cemento, con esclusas, con puertas y todo lo demás. Dependen de algún embalse, al reservorio permanente de agua. Y tenemos en Venezuela dos sistemas muy grandes. Uno los arrozales de Calabozo y otro los arrozales de Turén. Por diversas causas logísticas, digamos así, y económicas, en los arrozales
no todas las parcelas están en la misma etapa del ciclo de cultivo, es decir, no todas las parcelas están a un mismo tiempo inundadas o secas, sino que como ven en el mosaico que está abajo, ahí tenemos una mezcla de unidades verdes que están en producción, unidades blancas que son tierras en preparación, de manera que siempre hay varias docenas de parcelas inundadas, otras parcelas que están con el arroz crecido inundado o con el arroz crecido seco, y eso constituye un hábitat casi que ideal para muchas especies porque tienen sitios donde anidar, sitios donde pernoctar, sitios donde esconderse o refugiarse de depredadores y sobre todo tienen una enorme cantidad de alimentos. No está pasando la lámina. Ahí va. Entonces, hasta el momento hemos visto que en Venezuela hay muchos humedales, son extensos y son complejos. ¿Okay? Desde playas arenosas, que son muy simples, prácticamente sin estructura, hasta bosques inundables, que son los de mayor complejidad. Ahora nos preguntamos si esos humedales son suficientemente productivos, porque podrían no serlo. Bien, es difícil y no tenemos datos que pueda decir la productividad biológica de estos humedales. Sin embargo, podemos tener indicadores de su productividad. En el caso de los llanos, tenemos que en algunas épocas del año se ven bandadas formadas por miles o cientos de miles de aves. Patos, que son básicamente herbívoros, insectívoros, garzas, cotúas, que son básicamente pescadores y gabanes, y las corocoras y otros íbices que se alimentan fundamentalmente de invertebrados de suelo, invertebrados acuáticos. Es un indicador de que hay una alta productividad biológica, porque si hay muchos consumidores tope, y a los consumidores tope por lo general llega menos del 5% de lo que se produce, entonces podemos inferir que si hay muchos depredadores tope, la productividad de base debe ser realmente muy alta. Otros indicadores son también las grandes bandadas de aves de regímenes tróficos muy distintos, como puede ser garzas pescadoras, flamencos, que se alimentan de la materia orgánica depositada en el fondo. Sin embargo, son también miles de individuos, y cuando hay anidación de flamencos tenemos miles de nidos. De manera que, como indicador de productividad, no como una medida, sino como un indicador, tenemos grandes números de aves, que además de eso son aves grandes, aves con altas demandas metabólicas, y podríamos inferir que los humedales naturales son altamente productivos. Otra medida un poco indirecta, esta vez sin pluma, es que en humedales naturales protegidos, es decir, que no han sido intervenidos, que no han sido contaminados, sobreexplotados, hay una abundancia natural de grandes depredadores distintos a las aves, como el caso de las babas, los caimanes y las anacondas, caimán de la costa y el caimán del Orinoco. Cuando tenemos grandes poblaciones de depredadores tope, también es una medida de que hay una alta productividad del sistema del ambiente, en este caso humedales. Tampoco que estamos tomando en cuenta los peces depredadores y los bagres, por ejemplo, detritívoros, que pueden alcanzar gran tamaño. ¿Okay? En los humedales construidos, manejados, la productividad de estos humedales es tan alta que tenemos especies identificadas como plagas, pero que alcanzan números extraordinariamente altos, como el caso de los patos silbadores, el gallito azul, el pájaro arrocero y roedores acuáticos, que para los agricultores son un problema, pero los grandes números que alcanzan estos animales nos dan una idea de la alta productividad del sistema. Entonces, hasta el momento no parece haber límites ambientales a la diversidad de especies. Tenemos humedales grandes, extensos, numerosos, diversos y productivos. Nos faltaría abordar la última pregunta de Hutchinson, que se refería a cómo pueden convivir en forma estable tantas especies. ¿Okay? En otras palabras, cómo se separan ecológicamente las especies entre sí. Por muchos estudios previos de hace muchísimos años, las vías más frecuentes de separación ecológica entre especies de aves son las diferencias en, por ejemplo, el uso del espacio. En el caso de los bosques es muy típico especies que, digamos, insectívoras que
cazan insectos que pasan volando, especies que están revisando el suelo, las hojas caídas del suelo, los troncos, las ramas, las hojas. Hay muchas vías, como ejemplo de aves terrestres, ¿no? Las aves acuáticas también tienen separación de espacio, por ejemplo, de humedales costeros, humedales continentales, especies que son cosmopolitas. También tienen diferencia en la dieta. Hay especies que comen caracoles, especies que comen plantas acuáticas, que comen peces, que comen invertebrados. El uso del tiempo, día, noche, o los migratorios que llegan en diferentes épocas del año. El tamaño, la morfología de las aves en general también puede ser diferente, puede establecer diferencia entre especies. Una especie que tenga un gran tamaño corporal puede comer presas de cualquier tipo. En cambio, las aves más pequeñas, pues solo pueden comer presas pequeñas. Además, está el comportamiento. En el comportamiento incluimos especies que son activas o especies que están acechando a la presa. Entonces, estas y otras vías más finas, que no las vamos a dar en detalle, son mecanismos por los cuales las aves se separan ecológicamente entre sí, aunque estén viviendo en el mismo hábitat. Entonces, podemos hacer como un inventario de posibles mecanismos y variables que pueden separar especies entre sí. Tenemos variables espaciales como el macrohábitat, que puede ser continental, marino, o especies que utilizan ambos tipos de ambiente. El microhábitat, que en este caso sería especies que utilizan ambientes a cielo abierto o sombreados, o ambos tipos. Si se alimentan o viven en áreas con vegetación, sin vegetación o con vegetación variable, en aguas profundas, someras, muy someras. ¿Y de dónde extraen las presas? Si las aves extraen las presas de la columna de agua, de la interfase entre el sustrato y el agua, o de la vegetación flotante, por ejemplo, que es externo a la columna de agua. Esas son variables espaciales. En cuanto a las presas, solamente podemos incluir el tipo de presa. El tamaño de presa es importante, pero no podríamos ponerlo, y ya les echaré el cuento por qué. La detección de cómo capturan, cómo detectan la presa es muy importante. Hay especies que pueden ver sus presas, que las ven, y luego que las ven, las capturan. Otras especies la detectan por el tacto, metiendo el pico en el agua, o moviendo las patas incluso dentro del agua. Hay especies que, como sabemos, capturan las presas nadando, o al vuelo, o caminando, o vadeando en los cuerpos de agua. Hay aves muy grandes, como un garzón soldado, o muy pequeñas, como un playerito. Hay especies migratorias, hay especies residentes, hay especies que son diurnas y hay especies que pueden alimentarse de día y de noche. Y por ejemplo, nosotros podríamos hacer nosotros, comparar cómo se distribuye las 100 y pico especies de aves en dos variables a la vez. Por ejemplo, tenemos macrohábitat y migración. Tenemos 4 especies migratorias de humedales continentales, pero tenemos 52 especies migratorias, perdón, 52 especies residentes de ambientes de humedales continentales. En cuanto a los migratorios, fíjense que son, la mayoría son 32 especies de ambientes marino-costeros. Si comparamos la profundidad del humedal en combinación con el tamaño del ave, tenemos que, por ejemplo, en aguas de profundidad, en humedales muy someros, tenemos una gran cantidad de especies de tamaño pequeño. En total dan 40, ¿no? Y tenemos 13 especies de tamaño grande, humedales profundos. Pero tenemos cosas también que llaman la atención, como aves muy pequeñas en humedales profundos, ¿no? Tenemos 9 especies de aves pequeñas en humedales profundos. Uno dice, bueno, pero eso un poco llama la atención, y lo que ocurre es que son aves que, por su tamaño, pueden caminar y pueden posarse en plantas flotantes, de manera que pueden estar en aguas profundas, siendo aves muy pequeñas. Por otro lado, hay aves grandes, tenemos 2 especies, que se alimentan en humedales muy someros. Y en el caso, por ejemplo, del tautaco y el taro, que tienen patas muy cortas, a pesar de ser aves muy pesadas, muy grandes,
están limitadas por la profundidad, por el tamaño, por la longitud de las patas. Bien, entonces para poder analizar todas las variables a la vez, las 11 variables, las 33 categorías y las 140 y tantas especies, utilizamos algunos programas estadísticos, algunos análisis estadísticos, en los cuales vamos a tratar de establecer cuál es la diferencia ecológica entre especies, tomando en cuenta todas las variables y todas las categorías. Para ello, asignamos cada especie, la asignamos a una de las categorías de cada una de las 11 variables. De manera que las especies van a ser similares entre sí si coinciden en varias categorías a la vez. Si comen más o menos lo mismo, si son migratorias, si cazan al vuelo. Entonces esas especies van a tener muchas cosas en común y nos va a dar una alta similitud ecológica entre especies. Esa similitud la vamos a ver nosotros en unos gráficos, donde no vamos a ver variable por variable, sino vamos a ver unos ejes que son un producto de la combinación de todas las variables. En el gráfico, especies muy distantes en el gráfico son especies muy distantes o muy distintas en ecología. Y en este análisis es un análisis ecológico, no tomamos en cuenta la taxonomía, pero vamos a ver cómo en muchos casos la similitud ecológica coincide con una similitud taxonómica. Aquí tenemos un mapa, digámoslo así, donde en el eje horizontal las especies que están hacia la izquierda son especies que comen peces, que cazan al vuelo en aguas profundas, que extraen las presas de la columna de agua y se alimentan a cielo abierto. A la derecha vamos a ver especies que comen, por ejemplo, invertebrados, especies vadeadoras de aguas poco profundas, que pueden capturar su presa de la interfase entre el sustrato y el agua, o incluso del medio externo, y que pueden estar en medio sombreado, es decir, bajo la sombra de árboles. En el eje vertical, hacia arriba, vamos a ver especies fundamentalmente de la costa, marinas, en sitios que se alimentan en sitios sin vegetación, y vamos a ver muchas especies migratorias. Hacia abajo, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero hacia abajo, vamos a tener especies que están en aguas continentales, que pueden tener vegetación y que son en su mayoría especies residentes. Entonces, ahora vamos a ver algunos mapas resaltando las familias. No por especies, porque son muchas especies, lo estoy haciendo por familia. En esta lámina vemos que las gaviotas, Laridae, por ejemplo, están con triángulos azules y habíamos dicho que eran especies que son especies que se alimentan de peces, al vuelo, a cielo abierto, diurnas, alimentación visual, y realmente las gaviotas tienen ese tipo de comportamiento. Pero además de eso, a la izquierda también ven que está el pico de tijera, el pelícano, la fragata, y un poco más a la derecha tenemos especies como la cotuba samura y la ninga. Como pueden ver, hay un martín pescador que está metido dentro de las gaviotas. Y resulta que es el martín pescador migratorio, que es marino, que es migratorio, por supuesto, y que ecológicamente tiene muchas cosas en común con gaviotas, aunque en sistemática y taxonomía, pues están en grupos muy, muy distintos. Otro grupo es el de los playeros, escolopácides y carálidos. Y vemos que tienen distribuciones similares, porque son biológicamente también similares, pero ecológicamente, fíjense que su distribución del espacio ecológico es bastante distinta. Hacia abajo a la derecha tenemos las becasinas y el tringite, que son básicamente de humedales continentales y son residentes. Los escolopácidos que están arriba a la derecha, tenemos los calidris, ¿verdad? Que en gran parte son marinos y se alimentan de presas más pequeñas, en ambientes abiertos, no necesariamente tapados y de hecho sin vegetación o casi sin vegetación. Y entre las especies, digamos, extremas de los
escolopácidos tenemos la arenaria interpre, por un lado, Stringhytes subruficolis en la parte derecha inferior, y los playeros escolopácidos un poco más distintos del resto de la familia, Calidris pusilla y Calidris mauri. Los carádridos, que son los círculos rojos, algunas especies de carádridos son muy similares ecológicamente a los escolopácidos. En particular, el caradrio vocífero, fíjate que está prácticamente en el mismo espacio ecológico de especies de escolopácidos, ¿no? Realmente no es sorprendente porque en el campo se observa ese tipo de cosas. Aquí tenemos los rálidos, las pollas de agua y los gallitos, el gallito azul y el otro gallito claro, que tenemos y observamos que están, a diferencia de otros grupos, los rálidos están muy compactos, lo cual nos quiere decir que estas especies tienen muchas cosas en común y que explotan ambientes muy similares entre sí. Digamos que la separación entre especies de rálidos no es tan grande como la separación entre algunos escolopácidos y algunos carádridos que vimos en la lámina anterior. Junto con los rálidos están tres especies, de las cuales tenemos una especie por familia. ¿Okay? El zambullidor del sol, la cotara y la tigana, que están muy cercanos ecológicamente a las pollas de agua o rálidos. Aquí tenemos tres grupos, que también algunos de ellos son del mismo orden, por ejemplo, el grupo de los patos, que son los cuadraditos verdes, y los anímides están en el mismo orden de Anseriformes, y en el mapa se ve que están en una misma línea ecológica, porque comparten muchos rasgos ecológicos en común, ¿no? Aquí puse también los zambullidores, porque son especies también que se alimentan nadando, digamos, y a la derecha tenemos el Porices dominicus, que es de agua dulce, está en ambientes de dulce acuícola, que pueden estar con bosques o con vegetación arbórea alrededor. Y a la izquierda vemos el otro zambullidor, que es distinto en el sentido que está más frecuente en ambientes marinos o de dulce acuícola, en aguas libres, y que tiene una alimentación un poco distinta también. Entre los patos, fíjense que abajo a la derecha, el extremo, el pato carretero, que es muy terrestre, tiene una alimentación un poco distinta del resto de las especies. Yendo hacia arriba tenemos el pato brasileño, el patico mascarado, el carina moscata, que es el pato de monte, un pato muy grande, que son patos que es frecuente verlos en áreas selváticas. ¿Okay? Arriba a la izquierda, el pato de ala azul, Anas dicors, es más frecuente en ambientes marinos, en aguas abiertas, es un animal relativamente pequeño, y el pescador también, aparte de comer semillas, es un animal pescador. Y las tres especies que aparecen muy juntas son especies de anas migratorias, que tienen muchas cosas en común con Anas dicors, el pato de ala azul. Este grupo, que es bastante grande, que son las aves zancudas grandes, excepto flamenco. Tenemos las garzas, los gabanes, el garzón y las corocoras. Entonces, arriba a la izquierda están las tres garzas migratorias marinas. El garzón cenizo, la garza rojiza, la garza tricolor, que están muy cercanos de otras especies marinas migratorias, pescadoras, que habíamos mencionado antes, que eran las gaviotas, ¿verdad? Y tienen muchas cosas en común también, aunque en aguas poco profundas. Entre las garzas, digamos que son distintas al promedio. Está abajo, ustedes pueden ver la garza agami agami, que es típicamente selvática, tiene una morfología muy distinta a las demás. El garciolo real, que también es relativamente terrestre, y la especie que está muy cerca al garciolo real es la sirigma, la garza silvadora, que también es muy terrestre. Ahí la ven un poco más arriba.
Y entre las corocoras, o los íbices, la especie que se distingue bastante de las demás es el Plegades falcinellus, ¿no? La garza, la corocora castaña, que como sabemos, en parte es migratoria y las poblaciones están aumentando en Venezuela. Del grupo de las Treskiornithidae, quizás la más distinta de las demás, obviamente que sí, es la garza paleta, la Platalea jaya, que mucha gente la pone como familia Plataleidae, que sería ya un caso de una diferencia mayor con respecto al resto con respecto a las corocoras, ¿no? Bien. Entonces, concluyendo un poco, ¿por qué hay tantas especies de aves acuáticas en los humedales de tierras bajas aquí en Venezuela? Bueno, como explicación ambiental, tenemos que los humedales venezolanos de tierra baja son extensos, numerosos, productivos, son diversos y pueden ser también estructuralmente muy complejos. Por otro lado, la disponibilidad de los distintos estados de los humedales cambia a lo largo del año. Quiere decir que no todos los humedales están igualmente disponibles durante todo el año. Sabemos que en los llanos, en la época de sequía, los humedales están, la mayoría están secos o de muy baja profundidad y las aves simplemente se mueven. Migran a los ríos, algunas migran a la costa, algunas se mueven a humedales permanentes, a los arrozales. Eso le añade un componente de diversidad en el tiempo. ¿Okay? Por otro lado, hemos visto que hay muchos mecanismos de separación ecológica entre las especies y no los hemos tocado, no incluimos todos los posibles mecanismos. Por ejemplo, no incluimos el tamaño de la presa, porque sí podemos hablar del tamaño del pez, tamaño del insecto, pero en el caso de las aves herbívoras, es difícil hablar cuando hay especies que comen hojas. Es difícil hablar ahí del tamaño de la presa. Por otro lado, las especies residentes más comunes de poblaciones más grandes, que podrían ser especies entre comillas dominantes numéricamente, resulta que son oportunistas, se mueven muchísimo entre un cuerpo de agua y otro, se recorren gran parte casi que de la geografía del país, y no forman un bloque de especies, digamos, dominantes que de alguna manera impida a otras especies coexistir. Y por último, las especies migratorias, que son muchas, son 52, por ejemplo, y vienen en grandes números, tampoco ejercen un impacto importante sobre las especies residentes, porque llegan acá en la época de sequía, en la época donde hay menos recursos disponibles, pero utilizan principalmente los ambientes marino-costeros, donde sí hay permanentes recursos durante todo el año. Y esa productividad constante de los humedales marino-costeros se debe en gran parte a las mareas. Tenemos 2 ciclos de marea diarios, uno mayor en la mañana y uno menor en la tarde, que lo que hacen es renovar por completo el medio físico, el agua, y con eso entran peces, entran invertebrados, entran camarones, entran larvas de moluscos 2 veces al día, y se retiran 2 veces al día, y los manglares representan sistemas exportadores de materia orgánica 2 veces al día, de manera que la línea costera de Venezuela en general es un ambiente muy cambiante a lo largo del día, y ni hablar a lo largo del año. Por último, hablando de conservación, realmente pocas especies podrían manejarse individualmente o manejarse ex situ, es decir, con criaderos, ¿no? Porque las especies de aves acuáticas no son tan fáciles de criar, no son tan fáciles de manejar. Algunas posiblemente sí lo sean, la gran mayoría realmente es muy difícil hacerlo. Por lo tanto, la mejor alternativa es el manejo del hábitat, en este caso el manejo de los humedales. En cuanto a los humedales marino-costeros, están sujetos ya a intervenciones actuales y accidentes como los derrames petroleros, por ejemplo, o los derrames químicos que han ocurrido y ocurren y causan, por ejemplo, blanqueamiento de corales, cambios bruscos en el pH del agua. Están sujetos también a la contaminación que le viene de los ríos, de las cuencas, como el río Tuy, por ejemplo. De manera que ya tienen intervenciones actuales fuertes, y además de eso están sujetos al posible aumento del nivel del mar por cambio climático. Entonces, algunos sitios clave actuales posiblemente van a ser inviables, por no decir inútiles, digamos,
de poca utilidad en 20 o 50 años. Entonces habría que evaluar posibles ampliaciones de áreas protegidas actuales y habría que evaluar cuáles sitios nuevos podrán ser importantes en el futuro, aunque hoy no parezcan ser importantes. Habría que prestar atención a humedales manejados, como son las salinas, las camaroneras y los embalses costeros. Porque no solo van a estar sujetos a cambio climático, sino van a estar sujetos al consumo y al manejo que se les pueda dar. De manera que un manejo conservacionista sería muy positivo, incluso ver la posibilidad de eso desde el momento actual. En cuanto a los humedales continentales, lamentablemente en Venezuela hay muy pocas áreas protegidas importantes en las tierras bajas. En todos los llanos venezolanos hay apenas 2 parques nacionales y unos refugios de fauna que cumplen una función casi que decorativa porque no funcionan básicamente, como el estero Chiriguare, por ejemplo. O algunos refugios de fauna están dedicados básicamente, por ejemplo, a tortuga rao, a caimán del Orinoco, y no necesariamente sean importantes para las aves. No hay ningún parque nacional, no hay ningún área protegida en los esteros de Apure, aunque hay áreas privadas, ¿no?, que habría que ver si en el futuro seguirán siendo útiles. Pero sabemos poco o nada del impacto climático sobre los llanos, sobre los humedales llaneros, porque dependemos del ciclo climático anual. Entre las prioridades, como áreas muy poco estudiadas, están los bosques ribereños, las planicies de inundación de varios ríos llaneros, y los grandes esteros, ya sea en áreas privadas o en áreas, en lo poco que hay de áreas protegidas. Y al igual que en el caso de humedales costeros, habría que tener atención especial a los embalses ubicados en los llanos, los sistemas de riego básicamente de los arrozales, los módulos que están funcionando en algunos atos como el Atol Cedral, y los diques, que en los llanos se han hecho diques o llaman tapas yo creo que desde la colonia, pero funcionan como ambientes acuáticos manejados que puedan servir para las aves. Bien, entonces, por ahora, hasta aquí llegamos, y yo creo que podemos pasar a preguntas. No sé si me pasé del tiempo. Bueno, muchas gracias, Luis Gonzalo, por la charla. Sí, fue un poco más larga de lo usual, pero bueno, pueden enviar sus preguntas por el chat, y mientras tanto vamos a recordar que nos pueden seguir por las redes sociales de Hugo. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Sí. Y ahí está nuestra página web, nuestras redes, y que pueden colaborar con nosotros a través de la membresía o donaciones o voluntariado. Los que estén interesados nos pueden escribir por el correo @hugovenezuela.gmail. Bueno, vamos a ver si envían alguna pregunta. Todavía no tenemos ninguna. Aquí María Alexandra pregunta, ¿las aves acuáticas sufren de caza para el consumo humano? Lamentablemente sí. En el medio rural mucha gente consume aves acuáticas. Se han visto casos con cotúas, con flamencos, y por supuesto especies de aves acuáticas que han sido tradicionalmente consumidas desde muchos años, como los patos silbadores, sobre todo en la época de muda de piel, de plumas, en diciembre y enero, se consumen guiles, digámoslo así, y antes hubo una temporada de cacería deportiva en los arrozales, que creo que eso ya no funciona, no está en funcionamiento, pero muchas aves acuáticas sí son consumidas, aunque no son tan obvias como los patos, pero no sé si al aruco lo consumen en algunas partes. En el sur los indígenas comen, por ejemplo, tigrisoma, comen garzas, también cotúas. Casi que cualquier especie que tenga de cierto peso en adelante es comida, pues. Alejandro Luis te dice, excelente exposición, y que si dirías que los módulos de Apure beneficiaron a las comunidades de aves acuáticas. Bueno, los módulos Apure tuvieron un papel un poco dual, ¿no? Primero, al permanecer la lámina de agua durante casi todo el año, podíamos tener una especie de refugio de aves
que en otras partes del llano los esteros estaban secos. En los módulos de Apure, incluso en enero y febrero, todavía había agua, habían peces, y estas aves podían tener fuentes de alimentación. Pero por otro lado, los módulos de Apure, como un sistema de inundación artificial, muchas áreas de bosque, como que están en el banco, sufrieron inundación, y con eso se perdieron algunos bosques de galería y islas boscosas que en el llano se llaman matas. Entonces, esas matas servían para anidación, para pernocta. Entonces, por un lado, se ganan áreas de alimentación, pero se pierden bosques que sirven de refugio y de anidación. Realmente hubiera sido interesante alguna evaluación de eso, pero no se tienen, que yo sepa, no se han hecho evaluaciones un poco de los dos impactos, del positivo y del negativo, de una práctica que tiene beneficios ganaderos, pero que sus efectos sobre la fauna no están bien estudiados, digámoslo así. Virginia San dice, muy interesante el análisis, y te hace dos preguntas. La primera es, ¿qué criterio se siguió para asignar a cada especie, a cada categoría? Y la segunda es, ¿qué familia es la de las cruces en el análisis, que es la que muestra mayor variabilidad, que se perdió allí? Entonces, el criterio fue tomar la información disponible de las especies, la información disponible que hay sobre sus hábitos alimentarios, sobre sus hábitos si son migratorios, si no son migratorios. Toda esta información salió de las guías de aves, de las publicaciones sobre el grupo, los trabajos recientes, por ejemplo, que se descubrió que, por ejemplo, el pato, los treros estaban anidando en Venezuela, ¿verdad? Esta información se fue incorporando y se llegó a un mínimo de información que podía obtenerse para todas las especies. De algunas especies se sabe mucho más que de otras, pero para que todas entren en el análisis se optó por la información que era común para todas y que no estaba disponible para otras. Entonces, es como un mínimo, como un denominador. Ahora, ¿cuál de las láminas sería la que dice Virginia? No sé, Virginia, si nos puedes aclarar por el chat cuál es la lámina. Bueno, mientras Virginia nos escribe, Jorge dice, muy buena presentación, y te pregunta, ¿cómo logras un equilibrio en las camaroneras y arrozales con las aves consideradas plagas, patos, arrocero americano y cotúas, por ejemplo? Sí, por ejemplo, en las camaroneras las cotúas son un gran problema, y básicamente en otros países lo que se hace es que se les da una compensación a los productores de camarón, se les da una compensación por las pérdidas que pueden sufrir por aves acuáticas. Se hace una estimación del consumo de camarones, incluso granjas de cultivo de peces, se estima cuánto se está perdiendo por depredación y se hace una compensación, ya sea el Estado o un fondo económico que establecen las mismas compañías, de manera que el cultivador, el que produce camarón o producen peces, no sufren pérdidas ni tampoco están eliminando aves. A veces lo que se puede hacer como medidas preventivas, que no son nada agradables por cierto, es eliminar los posibles sitios donde se posan las cotúas, y básicamente eso implica eliminación de árboles. Con los patos en los arrozales, la medida que más se utilizaba, no sé ahora, es los patos tienen hábitos nocturnos, parece, uno no está muy familiarizado con eso, pero los patos son muy buenos voladores de noche. Y entonces ellos lo que hacían es que los patos se posan en los arrozales y comen de noche bastante arroz. Entonces ellos ponen a unos llaneros allá con triqui-traqui, con cohetones, a espantar a los pájaros y se quedan toda la noche en el arrozal, echando cohetones para arriba y sufriendo la plaga de los arrozales. Y esa es la manera, digamos, menos, la más conservacionista de espantarlos. Básicamente lo que hace, espanta a los patos de un arrozal y se van al otro arrozal donde no tienen a nadie echando cohetones. Pero también a veces las medidas preventivas para las aves implican, por ejemplo, una cacería controlada que a veces no es controlada, porque un cazador dispara a un grupo de patos y mata a uno y se lo come, pero se levantan 3 heridos que no los recobra, ¿no? Por otro lado, en el caso de los gallitos azules, una especie que ni se come ni nada, y lamentablemente habría que hacer una estimación de pérdidas.
y dar algún tipo de compensación a los cosecheros. El problema con los arrozales es que no es posible que todos los arrozales estén en una misma etapa de ciclo. Por ejemplo, si todos los arrozales de Turén o todos los arrozales de Calabozo estuviesen todos inundados a la vez, no hay aves suficientes para llenar todo ese gran espacio. Si todos cosechan y están secos a la vez, todas las aves no tienen dónde comer, tendrán que irse a otro lado y realmente no van a tener el impacto que tienen ahorita. Sin embargo, como no hay tractores suficientes, ni hay dinero suficiente, ni hay obreros suficientes, entonces cada finca arrocera va por su lado y los patos y los gallitos siempre van a encontrar arroz en un lado, áreas inundadas en el otro, arroz en crecimiento en el otro, y por eso es que son plagas, y por eso que son plagas también las ratas acuáticas. Entonces es difícil, un manejo conservacionista es difícil. En casos de grandes, sobre todo grandes extensiones, estamos hablando de 50.000 hectáreas por un lado, 90.000 hectáreas por el otro. Es complicado, pero en otros países lo que se ha hecho es simplemente compensar al cultivador por pérdidas estimadas. ¿Está Virginia por ahí? Sí, ajá. Virginia dice en cualquiera de las láminas y que en esa que tienes puesta, ¿qué familia es la que tiene las cruces como símbolo? Ok, bueno, aquí hay una cruz, aquí hay una X y aquí hay una cruz con una X mezclada, ¿no? Entonces aquí tenemos esta cruz que estoy señalando acá, es el Rhincops, el pico de tijera, esta X roja es el pelícano, esta otra X con cruz mezclado es la Fragata magnificens, aquí tenemos la cotúa, aquí tenemos la aninga, y estos triángulos son los martines pescadores, de los cuales destaqué el martín pescador migratorio, porque está muy próximo a las gaviotas marinas, porque ecológicamente tiene más cosas en común con una gaviota marina que con un Chlorocedile aenea, por ejemplo. De ahí es donde viene la ubicación en el gráfico. No sé si esa es la pregunta. Bueno, después a Virginia Clara que dice, perdón, las X. Creo que se refiere a las X pequeñitas. Bueno, lo que pasa es que en diferentes láminas, digamos, aquí hay muchos símbolos, que estoy haciendo círculos, entonces es el mismo gráfico que en las sucesivas láminas yo voy identificando una por una. Por ejemplo, estos círculos marrones son las garzas. Entonces, en otra lámina tengo identificadas las garzas. Fíjense, aquí están los playeros. Estaban en la lámina anterior, están aquí. Pero si los destaco todos, se hace complicada la cosa, ¿no? Hay 20 y pico tipos de símbolos y voy a tener un montón de texto en el gráfico y se hace complicado. Por eso es el mismo gráfico, exactamente igual, el mismo, solo que en cada lámina voy destacando, identificando diferentes grupos. A menos que Virginia quiera que sea otra la pregunta, ¿no? Es la misma lámina que voy destacando diferentes grupos taxonómicos. No sé, bueno, veremos a ver si Virginia aclara algo más. Cristina Sáenz te pregunta, dice, muchas gracias Luis por tu interesante charla, y pregunta si la uniformidad que se ve en la familia Rallide podría deberse que hay muy poca información sobre ella debido a sus hábitos crípticos. Bueno, puede ser que la información que hay todavía es muy general y a lo mejor hay una información importante de la cual no se dispone. Entonces dice, por ejemplo, bueno, habitan en ambientes sombreados, pero a lo mejor hay alguna especie que puede estar en ambientes soleados y sombreados, pero como la única información que hay es de sombreado, bueno, la tenemos como sombreada. Eso puede ser. Pero hay algunas variables que no las pusimos porque no hay información para todas las especies. O sea, para todas las especies sí sabemos si son migratorias o no, si son de aguas marinas o de agua continental o están en ambas. Hay de muchas variables de las que hemos hablado. Hay información para todas, pero hay muchas otras cosas que se ignoran de las especies menos conocidas, que tengo yo, de casina, los rálidos, por ejemplo. Hay pocos trabajos hechos, por ejemplo, con el zambullidor del sol, con la tigana. Se conoce lo muy básico, pero hay pocos estudios así de la biología de la especie, ¿no? En parte sí, es lo que dice Cristina, pero en parte también es la falta de información, ¿no? Primero que son un grupo muy similar entre sí, ¿no? Por un lado, biológicamente son similares, pero también está adicional que quizás falta información que nos ayude a separarlas. Y hay variables que no las podemos poner porque a lo mejor la tenemos de los rálidos, pero no la tenemos de la, qué sé yo, de Mantopus, por ejemplo. Bueno, por ahora no hay ninguna otra pregunta, a ver si alguien más quiere preguntar algo. Bueno.
Entonces, agradecemos mucho a Luis Gonzalo por esta charla tan interesante y a Bueno, todos por vale. acompañarnos una vez más en estas charlas sobre aves de los miércoles. Y bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales que estaremos anunciando nuestras próximas actividades por ahí. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, hasta el próximo miércoles entonces y gracias a todos. Ok, Hasta luego. gracias. Hasta luego.